Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el siguiente problema. Nos pregunta qué fuerza es necesario agregar a las dos fuerzas siguientes para que la resultante sea igual a 0 y nos dan estas dos fuerzas A y B. Para resolver este problema vamos a empezar dibujando estas fuerzas. Dibujamos nuestro plano cartesiano XY y empezamos dibujando la fuerza A. Mide 120 newtons con un ángulo de 110 grados. Estos ángulos son medidos desde el eje X positivo, son los ángulos en su forma canónica. Vamos a dibujar entonces un ángulo de 110 grados desde el eje X positivo en el sentido contrario al de las manecillas. Y recordemos que cada cuadrante mide 90, entonces desde aquí hasta el eje Y son 90 más otros 20, nos queda 110 grados. Y aquí tenemos el vector A. De la misma manera dibujamos el vector B, que tiene un ángulo de 200 grados, entonces desde aquí hasta aquí son 90, más otros 90 son 180, más otros 20 grados, queda aquí este vector B con un ángulo de 200 grados. Bueno, esas son las fuerzas que nos dan, pero vamos a sumar una tercera fuerza y queremos que la resultante sea 0. A esa tercera fuerza vamos a dibujarla, por ejemplo, aquí, en realidad no importa en dónde la dibujemos, vamos a dibujarla aquí y vamos a darle un nombre, vamos a llamarle P, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la suma de A, B y P debe ser igual a 0. Bueno, pues vamos a calcular las componentes horizontales y verticales y vamos a igualarlas a 0. Es decir, se debe cumplir que la suma de las componentes horizontales es 0 y la suma de las componentes verticales es 0. De esa manera, la suma de estas tres fuerzas será 0. ¿Sí? Entonces empezamos con las componentes horizontales. Vamos a empezar, por ejemplo, con el vector A. Mide 120 newtons, tiene un ángulo de 110 grados, así que su componente horizontal se calcula directamente multiplicando la magnitud, que son 120, por el coseno de 110 grados, directamente porque este es el ángulo canónico, o sea, es el ángulo medido desde el eje X positivo. Así que siempre que tengamos el ángulo medido desde aquí, para calcular la componente horizontal simplemente se multiplicará el coseno de ese ángulo por la magnitud de la fuerza. ¿Sí? Igual hacemos lo mismo con esta otra fuerza de acá. Mide 60, entonces va a ser 60 por coseno de 200 grados. ¿Sí? Mientras que esta fuerza P, bueno, pues no sabemos cuánto mide, ni cuál es su ángulo, ni nada, así que su componente horizontal vamos a representarla como P sub X. ¿Sí? Así la estamos representando. Entonces ahí está, la suma de las tres componentes horizontales debe ser igual a 0. Resolviendo esta ecuación podemos obtener cuál es la componente horizontal de P. Simplemente hacemos estas operaciones en una calculadora y nos va a quedar menos 97.42. Ahora este número negativo pasa al otro lado positivo y entonces ya tenemos que la componente X del vector P es 97.42. Bueno, pues de la misma manera vamos a calcular la componente vertical del vector P. ¿Sí? Entonces ahora para las componentes verticales empezamos con el vector A y ahora se va a usar la función seno, o sea va a ser 120 seno de 110 grados y luego le sumamos 60 seno de 200 grados. ¿Sí? Esto recuerden que es porque los ángulos son canónicos. Si no nos hubieran dado estos ángulos desde el eje X positivo, sino que nos hubieran dado, por ejemplo, un ángulo aquí de 20, un ángulo acá de 30, entonces hay que tener cuidado con si vamos a usar el seno y el coseno y también saber cuál va a ser el signo de la componente, como hemos estado viendo en otros ejemplos, ¿sale? Pero aquí, directamente, como nos dan el ángulo canónico, simplemente se multiplica el seno de 110 y el seno de 200 por pues, las magnitudes correspondientes. Y luego aquí nos falta todavía sumar la componente vertical del vector P. Bueno, pues la representamos así, P con subíndice Y. Toda esta suma debe ser igual a 0. Entonces, haciendo estas operaciones de aquí en una calculadora, nos queda 92.24 más P sub Y igual a 0. Este término que aquí está positivo pasa al otro lado negativo y ahí tenemos ya la componente vertical del vector P. Entonces, conociendo ya las componentes del vector, básicamente ya sabemos cuál es la fuerza, solamente que vamos a expresarla con su magnitud y su dirección. Entonces, para eso vamos a representar primero las componentes. La componente horizontal es positiva, eso significa que va hacia la derecha. Y la componente vertical nos quedó negativa, así que va hacia abajo en el eje Y. Si nosotros aquí dibujamos un rectángulo, la diagonal de ese rectángulo es nuestro vector P, y esa diagonal la podemos calcular con el teorema de Pitágoras. Es decir, la magnitud del vector P será igual a la raíz cuadrada
de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Sustituimos aquí los valores, hacemos esto en una calculadora y nos queda 134.16 newtons. Esta es la magnitud del vector P. Ahora, para calcular la dirección, vamos a calcular primero el ángulo desde el eje X. Este ángulo de aquí, el ángulo cortito, el ángulo alfa. ¿Sí? Una vez que tengamos el ángulo alfa, vamos a calcular el otro ángulo, el canónico, el ángulo medido desde el eje X positivo, pero en el sentido contrario al de las manecillas. ¿Sale? Bueno, pues este es el ángulo alfa. Se puede calcular como la tangente inversa de la componente Y entre la componente X. Bueno, pues la componente Y es 92.24 entre la componente X, que es 97.42. Aquí hay que ponerlas positivas siempre, para que el ángulo nos quede positivo. ¿Sí? Entonces hacemos esta división. Nos queda 0.9468 redondeando a 4 cifras decimales. Calculamos la tangente inversa de este número y nos queda 43.44 grados. Este es el ángulo alfa. Pero vamos a calcular ahora el ángulo canónico. ¿Por qué calculamos el ángulo canónico? Bueno, pues porque todos los vectores originales nos los daban con el ángulo canónico, medido desde el eje X positivo. Entonces la respuesta hay que dejarla en la misma forma que nos daban los vectores originales, ¿sí? Con los ángulos medidos desde el eje X positivo. Entonces hay que calcular todo este ángulo de acá. Pero es muy fácil porque recuerden que todo el giro completo son 360. Si a 360 le quitamos alfa, pues vamos a obtener el ángulo teta. Entonces teta va a ser 360 grados menos lo que vale alfa, que es 43.44, y entonces nos queda un ángulo de 316.56 grados. Ya tenemos entonces la magnitud y la dirección. Ahora, para escribir la respuesta simplemente decimos que el vector P, o sea la fuerza que es necesario agregar, pues mide 134.16 newtons con una dirección de 316.56 grados. Y así hemos terminado con este ejercicio. Ahora les dejo a ustedes otro ejercicio sobre vectores que nos dice lo siguiente. Un avión requiere una dirección resultante hacia el oeste. La rapidez del avión es de 600 km por hora cuando el aire está inmóvil, o sea, sin considerar el aire, ¿no? Ahora, si el viento adquiere una rapidez de 40 km por hora en una dirección de 30 grados al sur del oeste, ¿en qué dirección se debe orientar el avión y cuál será su rapidez relativa con respecto al suelo? O sea, básicamente queremos que el avión al final se esté dirigiendo siempre hacia el oeste, pero le está afectando el viento, así que el avión tiene que dirigirse hacia una cierta dirección para que al momento de que el viento esté afectando al avión, la velocidad resultante termine siendo horizontal. Eso es básicamente lo que hay que hacer con este problema. Entonces primero empiecen dibujando la situación, dibujando los vectores y a partir de ahí podrán resolver esto muy fácil. Y si quieren ver cuál es la respuesta y el procedimiento, ese es un video que ya se encuentra en mi canal y que es exclusivo para los miembros. Si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse, que está a un lado del botón de suscribirse. Ahí podrás ver una lista completa de reproducción de videos exclusivos para los miembros, donde resuelvo varios ejercicios interesantes, como por ejemplo este de acá. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.